Esta semana, después de algún tiempo sin hablar demasiado de ella, volvía a ponerse sobre la mesa la llamada Ley Mordaza, la oficialmente denominada Ley de Seguridad Ciudadana. Y es que el Congreso ha iniciado esta semana el camino para su reforma, al admitir a trámite dos proposiciones de ley del PSOE por un lado y del PNV por el otro, para modificar esta norma que cumple ahora 2 años. 2 años cuya aplicación se ha situado en la esfera de la inconstitucionalidad muchas veces, tal y como ha reconocido, de hecho, la propia defensora del pueblo recientemente. Coincide con parte de la ciudadanía que considera que se trata de una ley que, cercena los derechos de manifestación en muchos casos, de huelga, de reunión y de expresión, entre otros. Así las cosas, para intentar hacer frente a esta normativa, nacía hace tiempo una plataforma contra la criminalización social que, de hecho, hasta ha llegado a elaborar una guía antirrepresiva para enseñar a la ciudadanía a defenderse de ella. Pachi de la Fuente forma parte de esa plataforma y hoy podemos valorar con él lo que están siendo estos intentos de modificar esta normativa. Pachi, hola, egunon. Egunon. ¿Qué os parece? ¿Cómo valoráis esos intentos en el Congreso por modificar esta ley Mordaza? Pues son, digamos, a veces más un posicionamiento, un postureo político más que una modificación en profundidad, ¿no? Corremos el riesgo de que nos perdamos un poco en debates técnicos y que, sin embargo, en el fondo cambie poco, ¿no? ¿Qué es lo que más os preocupa que no vaya a modificarse de esta ley? Mira, es más fácil muchas veces hablar, por ejemplo, de las sanciones un poco burdas que introdujo el Partido Popular, como por ejemplo las manifestaciones ante el Congreso y en el Senado, ¿no? Entonces es fácil que, por ejemplo, un tema como ese desaparezca con la modificación, pero en realidad pocas veces uno se manifiesta ante el Congreso o en el Senado y, sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que la Ley de Seguridad Ciudadana se está aplicando, incluso por el Gobierno vasco, aunque haya habido declaraciones contrarias o votase en contra el Partido Nacionalista Vasco, pero sin embargo se está aplicando y mucho, ¿no? Los datos, por ejemplo, del 28 de junio hasta el 31 de noviembre de 2016, por dar datos concretos, ¿no? Se habían incoado 1.500 expedientes de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Podemos estar hablando de alrededor de 5.000 expedientes que se han aplicado en el País Vasco desde que entró en vigor la ley. Estamos hablando de muchas personas a las que se les está aplicando, ¿no? Entonces, yo creo que hay ciertas normas, ciertos artículos que, sin embargo, no se van a modificar que pueden tener mucha mayor importancia, ¿no? Algunos sencillos, como por ejemplo las faltas de respeto a la autoridad, ¿no? Que muchas veces son difíciles de valorar, pero es la herramienta que más se utiliza para intentar reprimir a una persona, ¿no? Que te he pedido, por ejemplo, el número de placa a un policía. Mira, no sé si te lo daré o no, pero de momento te voy a identificar y mira, te voy a meter una sanción por falta de respeto y pongo en el atestado que has insultado, que has llamado tal, y eso ya, como la palabra del policía queda por encima de la de el resto de ciudadanos, ya tienes una sanción. ¿Ese sería el caso más habitual donde se está utilizando una falta de respeto a la autoridad? Es uno de los más habituales, aunque hay unos casos también que en realidad en número mucho más habitual, pero que son, por ejemplo, la tenencia de drogas. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, por ejemplo, para muchas personas que nos estén escuchando, ¿no? El tener droga para el consumo personal, cuando me refiero a droga muchas veces pueden ser porros o marihuana, que para muchas personas esto es algo, que lo llevan ellos y que no tiene el mayor problema. Sin embargo, para las personas más pobres es un problema, porque la policía tiene esta herramienta para poner varios cientos, igual más de 1 millar de las multas puestas seguramente son por este concepto, pero se crea una división, porque para gran parte de la sociedad, incluso agentes de policía que consuman o políticos o quien sea, nunca han tenido una multa por esta situación, mientras que gente que o bien por pertenecer al pueblo gitano o por físicamente porque es que tiene pinta marroquí, o gente porque vive en la calle, tiene otros problemas más de vulnerabilidad, son los que se cargan con este tipo de
de multas. Entonces, ¿cuál es la función de la multa? ¿Que haya menos droga? Parece que no. Es complicado. Es más una función de marcar, es decir, yo soy la autoridad y mira, a ti te voy a poner una multa, ¿no? Este es un poco el problema de este tipo de ley. No quiere decir que no haya que tratar con respeto a los agentes, sino que la utilización normalmente no es para aquellas personas si ha habido más respeto o menos respeto, sino que la puede utilizar como un elemento punitivo contra aquellas personas, bien sean manifestantes, bien sean personas que están en una situación pues de vulnerabilidad, pensemos eso, pues en las mujeres que están en la calle ejerciendo la prostitución, el que vive en la calle porque no tiene otra situación, o sea, son las personas al final que reciben el mayor número de sanciones, ¿no? Bueno, esas sanciones que verdaderamente pues nos parecen cosa peccata minuta, ¿no? Podemos decir que nos parece pues más que habitual. ¿Estas cambiarían con la reforma que ahora piden ese PSOE, tipo de PNV? sanciones no cambian para nada, pero otras cosas que, por ejemplo, de las que sí se introdujeron y fueron graves con la Ley de Seguridad Ciudadana cuando se empezó a llamar Ley Mordaza, ¿no? Con esa reforma. Una es la de la obstrucción a la autoridad. En la reforma que propone el PNV esto no cambia. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que este tipo de sanción se introdujo para aquellas acciones pacíficas de obstrucción a la autoridad, por ejemplo, al intentar evitar un desahucio o al intentar evitar una detención de manera pacífica cuando la gente se sienta alrededor o cuando se ha ocupado una oficina bancaria, ¿no? O una oficina de Lanbide o lo que sea, o uno mismo protestando dentro de su centro de trabajo, ¿no? Cuando una persona dice, no, hacemos una sentada. Este tipo de sanción, que es una sanción grave, antes no existía y ha sido muy utilizada en estos tiempos. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco mantiene que se siga manteniendo esto como infracción grave, ¿no? Cuando casi parece que una obstrucción a la autoridad con una sentada pacífica, pues bueno, parece una forma bastante leve de manifestarse, ¿no? Claro, pero como de hecho se veía que tenía una fuerza grande, porque justo, digamos, es un momento absurdo, pero en el momento que más movimientos sociales están optando por vías pacíficas, sin embargo, se ponen más dificultades a este tipo de protesta, ¿no? Una cosa que sorprende mucho también en la reforma del PNV es que mantengan las expulsiones en caliente o que se intenten justificar las expulsiones en caliente que se realizan, las expulsiones habría que llamarlas expulsiones ilegales que se realizan en Ceuta y Melilla de personas que luego, sin embargo, parece que todo el mundo quiere ser acogedor con los refugiados, pero lo que se está haciendo es justo a personas que entran que acaban de entrar, digamos, en Ceuta y Melilla, el poderlas expulsar sin ni siquiera ver cuál es la situación de esa persona, si esa persona tiene derecho a pedir asilo, en qué situación está, sanitariamente cómo está. Sorprende, me imagino que viene de acuerdos que hayan tenido con otros partidos, pero que el Partido Nacionalista Vasco esté justificando el que se mantengan las expulsiones en caliente, ¿no? Por lo que te estoy escuchando, Patxi, ¿podemos pensar que la reforma del PSOE es un poco más ambiciosa que la del PNV? Pues en realidad no. Vale. He hablado más de lo del PNV porque nos puede tocar más por cercanía, pero en realidad no. Se siguen manteniendo la mayor parte de las infracciones. Incluso en la reforma del Partido Socialista aumenta algunas de las sanciones graves, por ejemplo, aumentan el número. Uno de los apartados importantes, igual aquí sí puede haber puede ser importante el cambio, es que el PSOE plantea que desaparezca el registro de infractores y, sin embargo, el PNV lo mantiene. El registro de infractores tiene importancia por dos casos. Uno es porque se crearía como un registro, una especie de lista negra de las personas que ya han sido sancionadas por la Ley de Seguridad Ciudadana. En realidad esto es algo que ya existe y que en la anterior reforma el PNV se esforzó también, metió una enmienda que además fue aceptada de que que el gobierno vasco tuviese su propio registro de infractores y en este momento así es, ¿no? Pero además tiene una segunda consecuencia que es que a la segunda sanción en vez de empezar la sanción por la norma, por el nivel básico,
se dividía la sanción en 3 bloques y entonces empezaba por el siguiente bloque. ¿Qué pasa? Que en las sanciones leves, que son hasta 600 euros, esto querría decir que la segunda vez que te pongo una sanción empezarías en vez de en 100 euros, pues en 200. Sí, sí. Pero claro, en las que pasan las graves, que son las más habituales, que son de 600 a 30.000, la segunda vez que te pongo una sanción empezarían en 11.000 euros, lo que supone ya si una sanción de 600 euros o de 1.000 o de 1.500, imaginemos, por ejemplo, en una concentración que se pone a 10, 15 personas, supone una cantidad de dinero muy grande, incluso cuando alguien lo quiere socializar y decir, bueno, la pagamos entre todos, pero ya es una cantidad muy grande, si empezamos en 11.000 euros, pues imagínate. Entonces esto tiene una función muy clara de desmovilizar a la gente, ¿no? De que la gente tenga miedo y diga no voy a protestar porque ya me han puesto 1.000 euros de multa, a la siguiente 11.000 desde luego no me puedo arriesgar, ¿no? Entonces el tema de las cantidades es algo que las dos reformas, tanto la del PSOE como la del PNV, tratan de hablar de ello, pero desde luego no hay una reforma en profundidad en otras actividades que digamos administrativas, en otras sanciones que son gravísimas, digamos, o que son muy importantes por las consecuencias que tienen, como tráfico, no hay ningún tipo de multa de estas cantidades. Las sanciones graves no son de 600 a 30.000 euros, como ocurre en la Ley de Seguridad Ciudadana, y aunque se van a incluir, en las reformas proponen algunos elementos para moderar esto, desde luego no son de fondo y que, por ejemplo, en la propuesta del PNV se plantee que se tenga en cuenta la capacidad económica de la persona que recibe la sanción. Podría parecer algo bueno, pero bueno, claro, es que si la sanción es de 600 a 30.000 euros, incluso aunque tengas en cuenta la capacidad económica, pues una sanción baja va a ser 1.000 euros, que sigue siendo una cantidad muchísimo mayor que en cualquiera de las otras sanciones, como decía, por ejemplo, de tráfico, ¿no? Claro, no, es una multa como para hacérselo pensar y como para autocensurarse, cosa que no han hecho algunas personas que lo han pagado caro. Estoy pensando en el caso famoso de los titiriteros de Madrid, el rapero César Strawberry, otros artistas, los chistes sobre Carrero Blanco tan mencionados en el Twitter, son casos famosos. Sí, pero incluso gente cercana que en el País Vasco que se están imponiendo tanto por realizar manifestaciones pacíficas como incluso a periodistas, como ha ocurrido en el caso de Asier, periodista de Arguía, fotógrafo, que se le impuso la multa por fotografiar la acción de la policía. Esto es algo que incluso antes de la Ley de Seguridad Ciudadana cualquier persona que ha participado en protestas o que ha cubierto como periodista esas protestas sabe que la policía, incluso sin tener base legal, te obligaba a borrar fotos o te requisaba el móvil o la cámara a los periodistas y obligaba a borrar imágenes. Mucho de lo que ha tenido la ley Mordaza no solo es las sanciones que pone, que son muy graves, sino además es la mentalidad y el miedo que ha metido, ¿no? Porque si ya ocurría incluso sin tener una base legal, pues con unas bases legales que era muy ambigua, porque en realidad nunca ha prohibido grabar, aunque a veces casi lo interiorizamos, pero no dice que no se pueda grabar. De hecho, se pueden grabar las actuaciones policiales y se recomienda que se graben justo para que haya claridad sobre lo ocurrido en las acciones policiales, pero sin embargo ha habido periodistas que han recibido sanciones por estos motivos, ¿no? ¿Tendréis que reformar igual en alguna medida la guía antirrepresiva, Patxi? Todavía, digamos, estamos esperar, ¿no? en un momento así de propuesta. Desde luego sí que en el momento que se apruebe, habrá que actualizarla. Pero mucho me temo que no mucho, ¿verdad? Eso es, que no va a ser un cambio sustancial y que, por otra parte, es al revés. Hace falta que la ciudadanía tome conciencia de que estamos hablando de derechos importantes como de concentración, de manifestación, de defensa de derechos, como estábamos hablando, de la vivienda o de temas básicos, y que la única manera de que esto se respete es un poco por la movilización ciudadana, ¿no? Hay algunas cosas positivas, por ejemplo, en la propuesta del PNV también propone que se puedan convocar, o sea, que se puedan realizar concentraciones sin comunicar en casos de urgencia, ¿no? Por algo que ha ocurrido y que no ha dado tiempo ni a comunicar. Esto ocurre en muchas de las concentraciones que
que se hacen y desde luego el gobierno vasco hasta ahora nunca lo ha entendido así. Pero por ejemplo, otra de las cosas que a veces interiorizamos es que para manifestarse hubiese que pedir un permiso, y en cualquier caso hay que saber que tenemos derecho siempre a manifestarnos y que es un tema administrativo simplemente el tema de comunicar, pero desde luego no es un permiso por parte de la autoridad, y aunque lo tenemos a veces interiorizado y la policía desde luego cree que es así, una manifestación pacífica, la policía no tiene ninguna base legal para mandar o ordenar el desalojo o tal. Hay ese derecho y solo en el caso de que hubiese altercados o riesgos se podría mandar. Sin embargo, pues hay un poco de lo que hablamos también en la guía, que sin embargo hay muchos comportamientos que por desgracia los hemos interiorizado y pensamos pues que tenemos que pedir un permiso para ello, ¿no? Claro, es verdad, al final nos parece tanto lío burocrático, ¿no? Algunos trámites que hay que poner en marcha que uno termina pensando, pues no voy a hacer nada y ya me voy cortando, cuando realmente pues una manifestación igual sin haberla convocado con cierto tiempo de antelación, pues es una respuesta espontánea, ¿no? Algo que ha ocurrido en ese mismo momento, no pasa nada. Es una ¿no? respuesta espontánea y hay que saber que de hecho además es legal, ¿no? Claro. Bueno, pues importante, también esta guía para saber que sí, que no, por dónde sí, por dónde no, porque a veces igual por desconocimiento decimos, bueno, pues nada, no se puede hacer nada y bueno, hay que aprovechar por lo menos los resquicios que todavía quedan a la espera de saber si son algunos más por esta reforma de la ley Mordaza, de la Ley de Seguridad Ciudadana que cumple estos días 2 años. Pues Patxi de la Fuente, desde esta plataforma contra la criminalización social, muchas gracias por atendernos y aclararnos un poquito estas noticias. Muy bien, muchas gracias, y ofrecemos también a cualquier persona la guía, desde luego es descargable gratuitamente, aparte que se puede también adquirir en papel, y siempre estamos dispuestos para asesoramientos o para pequeños talleres de grupo a aquellas personas que se estén iniciando o grupos que digan, oye, ¿yo cómo puedo aportar un poco pues al cambio social? ¿No? Pues siempre disponibles, y muchas gracias por tenernos en cuenta. Bueno, mila esker, Patxi. Bai, agur.